Está muteado, hermano Luis. Sí, llegó la luz, llegó la luz. Bien, ¿sí? Bien, vamos a Hechos 3. Vamos a ver uno de los milagros muy lindos que encontramos dentro de la Biblia. ¿Se escucha bien, cierto? Bien. Bien, veamos del primer versículo, ¿ya? Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ello algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Sin duda uno de los milagros bien, yo creo que de todos los que hemos visto dentro de la Biblia, sin duda más de alguno debe tener algún milagro, cierto, como preferido, ¿ya? Pero uno, al analizar este tema, vemos que Lucas, cierto, relata cómo era la vida de la primera comunidad cristiana en Jerusalén, ¿cierto? Ahora, sus miembros, habiendo recibido el perdón y el Espíritu Santo, los vemos, ¿cierto?, que se dedicaron con esmero a aprender de los apóstoles. Lo vemos, ¿cierto?, adorando a Dios, a ocuparse de los unos de los otros, lo vemos, y a dar testimonio a los que todavía estaban fuera de la comunidad. Qué importante. Sin duda reinaba paz en ese minuto, ¿ya? Reinaba amor, reinaba el gozo y sobre todo la paz, ¿cierto?, entre ellos. Comisionados por Cristo, ¿ya?, y fortalecidos por su espíritu, se encontraban a las puertas de la gran aventura misionera que Lucas está a punto de relatar. Podríamos decir que si el actor principal del capítulo 1, capítulo 2, es el Espíritu Santo. Pero, según este material que estamos viendo, en el capítulo 3 y el capítulo 6, aquí podríamos decir que el actor principal es Satanás, ¿ya? Pero se dice también que para que nosotros, ¿cierto?, podamos comprender, entender más a la iglesia primitiva, es preciso que nosotros como hijos del Señor estudiemos el libro de los Hechos junto con el libro de Apocalipsis, ¿ya?, a la par. ¿Por qué? Porque ambos libros relatan más o menos lo mismo con respecto a la iglesia, ¿ya?
y su experiencia de conflicto, ¿ya? Pero en cada caso desde una perspectiva diferente, que lo vamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, en el libro de Hechos, Lucas hace una crónica acá de lo que se fue desenvolviendo en el escenario de la historia ante los ojos de los observadores. En el libro de Apocalipsis, hermanos, vemos que Juan nos permite ver las fuerzas ocultas en acción, ¿ya? Y esto sin duda lo vamos a ir viendo a través de todo el libro de los Hechos, cómo el enemigo trabaja, ¿ya? En ello vemos que los seres humanos se oponen a la iglesia. En Apocalipsis vemos que se levanta el telón y vemos la hostilidad del diablo en persona, presentado como un enorme dragón rojo, instigado y apoyado por dos monstruos grotescos y una lujuriosa prostituta. Entonces, en efecto, hermanos queridos, Apocalipsis ofrece una visión de la incesante lucha entre el cordero y el dragón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Después hay otra lucha, Cristo y Satanás. Después, Jerusalén, la ciudad santa, y Babilonia, la gran ciudad. Y por último vemos la iglesia y el mundo. ¿Ya? Ahora, más todavía, difícilmente pueda ser mera coincidencia que el simbolismo de los tres aliados del dragón en Apocalipsis, se dice, corresponda con las tres armas que esgrime el diablo contra la iglesia en los primeros capítulos de Hechos, es decir, la persecución y el peligro de verse expuesto a enseñanzas falsas cuando los apóstoles se distrajeran de su responsabilidad, que era la oración y el ministerio de la palabra. En Hechos, vamos al Hechos capítulo, cierto, que acabamos de leer, vemos que el Espíritu Santo, hermano, selecciona como ilustración una de las muchas maravillas y señales mencionadas en Hechos, capítulo 2, verso 43. Eso lo, hermana Gloria, ¿puede leer por favor el capítulo 2 y el verso 43, para más o menos recordar un poco lo que pasó? Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Amén. Fíjense que este asombroso milagro que podemos ver acá, de curación de un cojo de nacimiento, reúne una curiosa multitud y vemos que la prepara para oír el sermón de Pedro, ¿ya? Bueno, ahora no vamos a hablar del sermón de Pedro. La próxima semana la hermana Jessica se va a encargar de ese tema. Fíjense, también confirma que Pedro y Juan, ¿cierto?, representan a Dios, ¿ya? Ahora, el registro del cojo aquí se desarrolla en tres acontecimientos. Es importante que entendamos estos tres acontecimientos para que vayamos entendiendo y ya podemos ir ya también conversando. Si alguien quiere parar, dar alguna idea, sería genial. Tres acontecimientos sucedieron en estos pasajes. Primero, la escena, ya que los va muy bien. Segundo, la señal. Y tercero, la consecuencia. Vamos a la primera. Hablamos de la escena. ¿Qué dice hermano Omar? Por favor, el verso 1 al 3. Vamos a ver la escena. Ya, por hermano favor. Luis. Hecho, me dijo. El mismo capítulo. Sí. Pedro y Juan subían juntos al templo, dice, a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, rogaba que le diesen limosna. Amén.
Fíjense que acá vamos a ver a estos dos personajes, que es Pedro y Juan. Los evangelios y el libro de los Hechos nos revelan que Pedro y Juan estaban asociados de cerca según Lucas capítulo 5, verso 10, donde nos muestra que eran socios en el negocio de la pesca antes que los llamara el Señor. ¿Sí? Ahora, otro punto. Con el hermano de Juan, vemos que Jacob componía el círculo íntimo de los 12. Ahora, otro punto. Jesús les confió los preparativos para la cena de la Pascua. Esto lo vemos en Lucas 22, 8. ¿Qué más? Ellos fueron los únicos que siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote después del arresto de Cristo. ¿Qué más? Podemos ver de estos dos. Pedro y Juan fueron los primeros discípulos en visitar la tumba después de la resurrección. Esto lo podemos ver en Juan 22. Y por último, en los primeros capítulos de Hechos, ¿cierto? Vemos a los dos viajando juntos y ministrando juntos. Qué importante, ¿cierto? Esta es la escena. Ahora, cuando habla de la hora novena de la oración, se dice que más o menos eran como las 3 de la tarde, ¿ya? Según el cálculo judío, que contaba las horas desde el amanecer. Vamos al Salmo 55, verso 17. Pastor, por favor, el Salmo 55, verso 17. Justito lo tenía aquí en los Salmos. 55. Verso 17. 55, ¿cierto? 55, verso 17. Ya. Un segundito. Póngalo. Estamos. 55, 7. 17. 17. 17. Dice así. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y él me escucha. Amén. Fíjense que la hora novena era también el tiempo del sacrificio en el atardecer, cuando las multitudes dirías en el templo estarían en su apogeo. ¿Ya? ¿Algo más quieren acotar a esto? Me recordaba un efecto que sucedió el otro día cuando leímos el capítulo 2, ¿cierto? A la hora tercera del día. Esta es la hora novena. Me llama la atención esas dos eventos en horario distinto, ¿no? Y bueno, todo tiene su demostración y todo tiene su explicación ahí. Entonces, la hora novena es cuando, pero la hora tercera cuando el Señor ahí llegó, derramó su espíritu. Y ahora aquí a la hora novena es la sanidad. En otras palabras, bueno, allí se predicó el sermón. Y bueno, lo que veo acá, hermano Luchito, hermanos míos, también, de que lo que mismo también hizo Jesús, hizo dos acciones. Mire, él dice que proclamó el evangelio del reino y lo demostró. Y la iglesia igual, pues aquí en Hechos vemos en el capítulo 2, proclamó la predicación de Pedro cuando predicó ese día, proclamó el reino, el mensaje del reino, pero aquí se viene demostrando en el capítulo 3, es como haciendo un paralelo, como que es tan dinámico esto de lo que Jesús realizaba en su ministerio, también la iglesia lo demostraba, si predicaba y lo demostraba, estaba el respaldo de Dios, estaba el respaldo a través de la demostración de prodigios y milagros, ¿se acuerdan? ¿Alguien más? ¿Qué más podemos decir de estos tres pasajes que
que podemos ver. Verso 1 al 3. No los vayamos más, no avancemos. Ya. Tratemos de meternos ahí, ¿no? Bien. ¿Qué es de la puerta hermosa? ¿Qué es lo que era? Era una puerta grande, dice, y ordenada en el lado oriental que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. Eso es lo que se dice en la puerta. Sí. A ver, aquí hay algo importante también en estos pasajes, que el cojo, sin duda, aquí podemos, esperaba piedad en forma de dinero, sin darse cuenta de que estaba a punto de recibir la mayor misericordia y curación de una salvación. ¿Ya? Vamos a la segunda. Aquí ya tenemos más para conversar otro poquito. La segunda. ¿Cuál fue la primera? Dijimos. Son 3. La escena. Esa es la primera, ¿cierto? Vamos a la señal. Ya le voy a pedir a mi hermana Jessica, por favor, que me lea los versos 4 al 8. Versos 4 al 8. Pedro con Juan, ¿está bien? Sí. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Lo que estaba viendo era la puerta de la Hermosa, pero ahora 2021, que todavía existe en Jerusalén. Bien. Si quieren, al final puedo compartir este video Sí. que es cortito. Dura un minuto. Bien me parece, bien me parece. Sería genial, a lo mejor si tiene un mapa por ahí, mejor. Sí. ¿Saben? Al escuchar esta historia en estos 4 al 8, sin duda, yo no sé si más de alguno de ustedes ha pasado por esta situación. ¿Y qué ha sentido? ¿Cómo lo ha vivido? Quizá cuando chico, no sé, alguien por aquí tenga esa experiencia, aparte de yo, ¿qué se siente de estar, cierto, de poner la mano? A veces uno, sin duda también le infunde mucho el temor en esas situaciones difíciles que a veces estas personas que se ponen, cierto, al frente de un templo o al frente de un mall, yo creo que no debe ser fácil. Y yo creo que para este hombre que era lisiado más encima, y sabemos que también eran rechazados, entonces para él tuvo que, su autoestima debe haber sido muy baja, demasiado, por la situación que quizás él estaba viviendo. Ahora, aquí en estos pasajes que la hermana Jessica nos leyó, vemos que fue inesperado este milagro. ¿Qué piensan ustedes? Fue inesperado. Él no pensaba esto. Sin duda, él ni siquiera se le pasaba en la mente de que iba a pasar por esto, que iba a ser sanado. Que otra cosa fue, y mire, lo más importante, que fue hecho también en el nombre de Jesucristo. Aparte de el nombre, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el apóstol aquí tiene un testimonio de Jesucristo. Le presentaron a Cristo. Sí. Eso es lo que hicieron ellos. Y al presentar el milagro fue instantáneo. Ahí venía la otra, apóstol.
me ganó. Le dijeron, míranos. Eso quiere decir que él, el cojo, no esperaba nada de ellos. ¿Cómo sería que ni siquiera estaba atento a ellos o a esperar que ellos le dieran algo a cambio? Claro, quería que le dieran rápido nomás y entraran. Es que para él, hermano Luis, para él todos los días eran iguales. Entonces para él era un día más. Ir a ponerse ahí para mendigar una moneda, ¿cierto? Entonces nunca él pensó que ese día se iba a terminar por la presencia de los dos hombres ahí del Señor. Bien, como dijo el pastor, fue instantáneo, en el verso 7 lo podemos ver, y fue completa la sanación. Fue completo. No sé, bueno, yo creo que a cada uno nos ha pasado, ¿cierto? Que muchas veces a nosotros se nos acerca alguien a pedirnos plata. El tema es nosotros, ¿qué tan sabios somos cuando se nos viene alguien encima y nos pone la mano? ¿Qué tan sabio o inteligente también, porque también hay que ser sabio, hay que ser inteligente, ¿cierto? Para saber a quién a veces le estamos dando. Porque a veces le damos a personas que son jóvenes, que lo único que quieren es para puro copete, porque esa es la realidad, y le damos a ellos, pero no le damos la preferencia a aquellos que realmente necesitan. Y ahí nosotros quizás estamos fallando un poquito. ¿Alguien? Hermana Gloria, ¿alguna? Yo no es que difiera de lo que está planteando el hermano, pero de repente nosotros sí tenemos la buena intención o lo hacemos de buena forma, de buen corazón en ayudar a alguien, pero si la otra persona no lo toma así o lo está haciendo con doble intención, ya creo que no es tema de responsabilidad de nosotros. Y ya recae en la responsabilidad de la persona que no está siendo sincera o que no está solicitando una ayuda de buena fe. Eso creo yo. A ver. Sí. Yo creo, hermano Luis, también, bueno, como dice el hermano, ahí el Señor nos da inteligencia. Y uno sabe, no sé cómo es, pero cómo darse cuenta cuando la persona necesita, no independiente para lo que quiera, digamos, pero nosotros los días, yo le decía a la Gloria, un día pasaron, no me acuerdo, eran gitanos. La primera vez uno le dio a la mayoría de los vecinos aquí cosas y ellos las votaron. Entonces ellos lo que buscaban, y la segunda vez yo me di cuenta que ellos no andaban trayendo nada en qué llevar. O sea, lo primero que hace uno, o le piden, ¿sabe? A veces no es dinero, sino que algo de comer. Y lo primero que da uno es cosas, ¿cierto? Comida, no perecible, pero ya esa vez después ya no da. Porque sabe que la gente lo va a desperdiciar. Entonces ya yo aprendí a mirar si la persona anda con algún bolsito o anda sin nada, porque lo que la persona quiere a veces no es cosa, sino que dinero. Y como dice Daniela, yo le encuentro razón, pues, independiente para lo que quiera o lo que no quiera, pero a veces, señor, no da esa inteligencia porque esas cosas a veces la puede aprovechar alguien que sí las necesita, pero cuando se trata de dinero, yo creo que nadie no va a querer recibirlo. Pero ahí viene la inteligencia, digamos, de la persona, de decirle, ¿sabe? Si es dinero, quizás no lo tengo, pero si necesita algo de comer, te lo puedo dar. Pero la persona, muchas que es alcohólica, y no me ha pasado a mí, sino que muchas, por ejemplo, mi suegra me contaba un día, claro, ella le hizo con todo amor un sanguchito, y el borrachito va y lo botó, porque el borrachito busca el vicio, digamos. Entonces, hay hartas cosas igual que hay que ser, yo creo que inteligente también, porque a lo mejor también darle una moneda, pero no darle pan, porque uno sabe para qué lo va a usar. Porque las cosas tampoco está uno, digamos, yo a mí no, si es comida, no botarla, porque yo sé que hay alguien más que sí lo necesitan. Entonces, no digo no dar, sino que inteligente, como dice el hermano, ¿para qué es lo que puedo dar?
Si me están pidiendo una moneda y yo voy a dar otra cosa, quizás no es lo que la persona quiere. Amén. ¿Alguien más? Bueno, más adelante vamos a darnos cuenta que allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice más vale, más bienaventurado es dar que Sí. recibir. Entonces, aquí, bueno, él estaba aquí esperando, bueno, quizá me adelanto, Manuel, pero estaba esperando solo una limosna, ¿cierto? Como todo el día, como decía Manomar, era todo, es todo algo inesperado que todo va a suceder ahí, pero fíjese, tiempo atrás me tocó junto a un grupo de pastores, estuve trabajando en este texto en cuanto a la misión. Y bueno, todo parte con lo que uno ahí concluíamos en 3 principios aquí que está, para cumplir la misión, pues. Entonces seguir, y a veces el Señor va a sorprendernos, ¿no? El Señor dijo, aún haríamos cosas mayores, porque el Espíritu Santo va con nosotros, Él nos guiará toda verdad, y cuando estamos conectados al Señor, Él va a sorprendernos. Bueno, la misión comienza con lo que tengo, y aquí es lo que ellos tenían. Tenían a Cristo, no tenían oro ni plata, y eso es lo que ellos comparten. Ahora, eso es lo que tenemos. Ahí nos preguntamos, ¿qué tenemos nosotros para compartir el Evangelio? ¿Ya? Lo segundo es, ¿dónde estaban? Es el lugar. Y en tercer lugar, ¿quiénes somos? ¿Se acuerda? Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Es decir, cuando nos enfrentamos a este relato, debemos, en cuanto a la tarea misionera que hacemos cada uno de los seguidores de Cristo, la misión comienza con lo que tenemos, dónde estoy y quién soy. Entonces eso es importante, la identidad, porque vamos en el nombre de Cristo. Por eso los apóstoles estaban tan convencidos de decir, no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre de Jesús. Entonces, eso es interesante, hacer esta mirada al texto bien amplia. Es decir, ¿dónde estoy? Ellos estaban ahí, en ese lugar. ¿Qué tenían? Tenían a Cristo. ¿Quién eran? Eran hijos de Dios, redimidos por el Señor. Y eso es algo potente. Y cuando nosotros lo llevamos a la aplicación de nuestra vida, en cumplir la tarea ministerial que cada uno de nosotros debemos hacer, yo creo que esto es una tremenda lección que se aplica a nuestra vida también. ¿Dónde estamos? El Señor, hoy día, por ejemplo, cada uno de nosotros, la mayor parte, nosotros pasamos fuera de nuestros hogares y allí somos para influenciar. O lo otro, ¿qué tenemos? El Señor nos ha dotado de capacidades espirituales. Entonces también eso es importante. Que el Señor nos ayude, ¿no? De estos hombres, bueno, más adelante el mismo Lucas dice, eran hombres sin letras. No eran los académicos, no eran estos, llamémoslo así, teólogos que daban la última reflexión, sino que aplicaban la palabra de Dios en su vida diaria. Bien. ¿Cuál era la primera? ¿Alguien la mencione? Escena. La escena. La segunda, Señal. la señal. Vamos a la tercera. Consecuencia. La consecuencia. Al verso 8 al 11. ¿Quién nos leyó? La hermana Jessica. No, ya. Ah, leyó ya. ¿Quién más? Falta la Sandra, falta la Danielita. La Daniela falta. Del 8 al 11. Ya. Y ahí Y ya. saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Bien. Aquí, en estos pasajes, podemos encontrar 3 consecuencias milagrosas del cojo, ¿ya? Que sin duda esto es importante que lo tengamos porque a veces se nos olvida estas cosas.
Primero, vemos que fue gozo para el cojo, ¿cierto? ¿Y cómo lo expresó? Alabando a Dios. Saltando y alabando a Dios. Bien. Después fue alabanza y adoración hacia Dios, como dijo la hermana Gloria. Y por último, el milagro fue un testimonio para el pueblo. Eso es importante. O sea, a veces a nosotros nos cuesta dar gracias a Dios por lo que Dios hace en nuestra vida. Yo creo que todos hemos pasado lindos momentos, más o menos, malos, pero en el fondo a veces se nos olvida dar gratitud a Dios. Yo creo que acá vemos a mucha gente, ¿cierto? A través de de hecho, tantos milagros o los mismos evangelios, vemos que muchos de ellos ni siquiera han dado gracias a Dios. ¿Quiénes fueron? ¿Se acuerdan cuando eran 10? ¿Qué Los pasó? leprosos. Volvió uno. Volvió uno. ¿Y esto pasa en la iglesia hoy o no? A veces no vuelve ninguno. Se repite ¿Y lo mismo. nosotros? En nuestra naturaleza humana se repite lo mismo. Ah, Nos falta agradecer. Más pedimos que agradecer. Pirigüeño. Bendíceme, fortaléceme, sosténeme, puro me. Dame esto. Sí. El complejo de la oveja, el me. Que tiene que cambiar eso. Mm. Haznos, Señor, más fortaleza. Haznos. En vez de Y ahí donde quizás nosotros deberíamos hacerlos, como dijo el Señor, un chequeo personal. Por ejemplo, si yo llegara a pedirle, Señor, ¿sabes qué? Necesito 100 lucas. Y como uno ya se conoce, ¿para qué quiere las 100 lucas? Para gastar en algún deleite, alguna cosa que quizás Dios no quiera. Entonces, a veces también Dios pasa que Dios no nos da lo que queremos, porque a veces gastamos mal. Pedimos mal para gastar mal. Ese es el tema. ¿Algo más que quieran acortar? Efectivamente, pues, hermano Luis, eso se ve, po. Se ve porque, hermano, algunos decían que quiero, Señor, un auto y después no lo vemos ni un domingo. Quería para puro salir. Po. No, pues. Y el auto tenía que disponerlo para llevar a los hermanos. Entonces, ahí está mal. Señor se lo dio, sí. Yo la semana pasada claro, la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso. Sí, pues, estuvimos hablando del tema del derecho a propiedad, ¿me entiendes? Fue un buen tema, ¿no? Como dijo el hermano Omar, ¿sabes? Bueno, lo vamos a llevar al auto, como estamos en el auto. Realmente eso pasa. Hay mucha gente que quizás vive cerca al lado de nosotros y no somos capaces de llevarlo. No nos damos, no. ¿Y qué pensamos en la benzina? ¿Cuánto vamos a gastar si te voy a dejarte 2 cuadras más allá? Nos duele el estómago. Yo no tengo auto. Pero si tuviera, no sé cómo actuaría. Pero ¿No le duele el estómago a usted? no, puro pan tengo. Claro. Si Pero eso, un caballo no usa benzina. Si nosotros, como dijo el Señor, deberíamos, no solamente el auto, sino hay otros recursos que uno puede ayudar a nuestro hermano. Yo creo que eso, si al fondo las cosas le pertenecen a Dios, son prestadas para nosotros. Nosotros somos unos simples administradores de lo que Dios nos da. Lo sabemos, pero muchas veces se nos olvida, hermanos, que Dios, ¿cierto?, ponga en nosotros ese sentir, ¿cierto?, de estar preocupado del de al lado. Yo creo que estamos en tiempos difíciles donde realmente no hemos puesto, bueno, se está cumpliendo la escritura, dice que habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ¿cierto?, van el frío, sin afecto, y eso se ha ido viendo. Y eso tiene que cumplir.
y se ha ido cumpliendo. Yo creo que eso cada uno lo sabe. ¿Alguien más quiere acotar? Bueno, todo esto se traduce, yo creo, hermano Luis, a veces, bueno, nosotros lo vemos aquí como decíamos, traducido en dinero, pero lo bueno aquí que dice Pedro y Juan, lo deja bien claro, ¿ah? Yo no tengo plata ni oro, o sea, plata no nos van a poder pedir ni sacar porque plata no tenemos, digamos. En ese sentido, a veces la persona hoy día yo no puedo, aunque quiera, pero sí tengo la opción de hacer otra cosa por el hermano, como si llevarlo, ir a orar, acompañarlo, no sé, una infinidad de cosas que a veces la persona necesita más. Pero el Señor sabe lo que uno puede ofrecer también, pues. Realmente yo digo, ¿sabes? No tengo. Mira, aquí Pedro y Juan no mintieron. Ellos, la verdad, no tenían plata ni oro, ¿cierto? Pero tenían algo mucho más, que era entregarle la salvación al cojo y más encima a la vista. Le dieron 2 por 1, ¿cierto? Pidió plata, pero le dieron salvación y vista de todo tipo, espiritual. Entonces, a veces uno quizás no está pasando por el momento mejor, que uno no va a poder entregar el dinero, pero sí le va a dar otra cosa, ¿cierto? Al hermano que está necesitado, que donde el Señor nos va a mover de donde nos estamos, donde nos encontramos, del confort que digo yo siempre, de la comodidad. Y a mí por lo menos me ha pasado que a mí no me han pedido plata, sino que sí oración. Y moverme, digamos, a veces la persona del lugar donde estoy, y ahí quizá utilizo el vehículo porque ahí me va a servir, ¿cierto? Porque voy a ir rápido. No va a haber pretexto para decir, sabe, no puedo, o oro más rato, oro mañana, no, uno tiene que ser de forma inmediata. Pedro y Juan nos tramitaron al cojo, ¿cierto? Como los bonos que lo demoran harto, que le ponen letras chicas, no, nada. Pedro y Juan operaron en forma inmediata. Y eso nos demuestra a nosotros que no podemos sacar las vueltas, ¿cierto? En el momento de que se necesita estar presto. ¿Mm? Y eso es lo que yo pienso también, pues, en algo que podamos llevar a cabo. Pero yo sé que nos cuesta, ¿eh? Yo no digo que somos un ejemplo, porque a veces ¿sabes? Estamos en lo mejor, hermano, estamos en un almuerzo familiar, tenemos una visita y de repente nos suena el celular o el teléfono y tenemos que acudir. Y eso a mí me pasó por lo menos un buen tiempo, a cualquier hora. Era un fin de semana, un día en la tarde, un día en la noche. De repente se enfermaba la hermana Esther, allá había que ir a acompañarla, había que ir a socorrerla. Igual, siempre pasaba eso. Tuvo un tiempo así, Gloria se acuerda también, y era cualquier hora, digamos. ¿Cierto? No, uno podía decir, ¿sabes? No puedo, estoy cansado, llegué al trabajo. No. Yo creo que el Señor de alguna manera nos da esa fortaleza de poder hacerlo. Lo principal es tener digamos, la actitud y, y hacer lo que el Señor nos manda también, porque, pero no digo, no es fácil, hermano, no es fácil, no es que uno diga, chuta, ¿sabes? Lo vamos a hacer inmediatamente, somos superhéroes, no es así. Ocurre en momentos que estamos agotados, cansados y a veces necesitamos la casa y todo, y de repente y a veces hacemos las cosas de mala gana y yo pienso que hay que pedirle perdón al Señor porque no es por cumplir, pero yo creo que a todos nos ha pasado un poquito de ese estilo, pero el Señor nos ha demostrado que en el momento que nos requiera tenemos que estar así como la lámpara, ¿cierto? Despierto, encendido. Y eso yo creo, pues, hermano, para no alargarme tanto, voy a aburrirlo, así que hasta aquí nomás. Yo creo que sí, con la misma tesis, hermano Omar. Yo creo que todo lo que hacemos es un trabajo misionero. Es decir, seguimos cumpliendo la misión, porque es la misión de la iglesia. Entonces, parte, como el otro día dijimos, ¿te acuerdas? Es pan y palabra y pan. Entonces, es integral. Entonces, no hay para qué ir yendo para un lado. Y eso, otra vez entramos a administración de los recursos. Entonces, nosotros, como benefactores, fíjese, la iglesia aquí en Hechos nos entrega principios de cómo administrar de la mejor manera los recursos que el Señor nos entrega. Es decir, son muchos recursos como benefactores, no solamente el dinero. Y el dinero sí, también le pertenece al Señor. Por eso tenemos que contribuir en la obra del Señor. Y fíjese, cuando la gente, después que
toma esta dinámica, al final está comprometido con el Señor. Y lo otro que los recursos, no solamente esos, son los dones, son las capacidades profesionales, las capacidades, todo al servicio del reino. Hasta, ¿cómo se llama? Mis citrones, mi bicicleta. En tiempo atrás yo no tenía auto, pero tenía que salir con mi bicicleta acá. No sé si Daniela se fijaba que yo tenía una banderita afuera, arriba. Todo ese era el pastor. Entonces, Tuvo una recorría. bicicleta hasta con motor. ¿Ah? Tuvo una bicicleta con motor. También, sí, con motor también. Cuando lo veía ahí le subía INACAP. Entonces, Daniel. sí, pues, hay que usarlo todo para la gloria del Señor. Entonces, estos son los recursos que administramos. Inclusive esta mismo este sistema que tenemos hoy día, por lo mismo el tema virtual. Estamos en pandemia, pero seguimos predicando el Evangelio. Entonces, yo quería agregar algo, hermano Luis. Mira, aquí, siguiendo con lo que decía hermano Omar, el hermano Omar, hablando un poco de esto. Fíjese, cuando nosotros nos podemos, por ejemplo, burocrático, cuando institucionalizamos nuestro servicio al Señor. Si bien es cierto, tenemos que ordenarnos, por supuesto, pero debe ser dinámico, debe ser tan fluido en nosotros. Y fíjese, a mí me llama la atención aquí la historia que se comenta un poco a lo que pasó allí en Hechos, capítulo 3. ¿Se acuerda de Tomás de Aquino? Se dice la historia que Tomás de Aquino visitó una vez al Papa, ya en vez, justo era una ocasión donde el Papa estaba contando una gran suma de dinero, ya, y el Papa se jactó frente a Tomás de Aquino, se jactaba, y ahí le dice, bueno, con esa jactancia el Papa le dice, ya no tenemos que decir como Pedro, no poseo plata ni oro. Y Tomás de Aquino inmediatamente le replica, Padre, le dice al Papa, Padre, está equivocado. Tampoco podemos decir hoy día, como Pedro, levántate y anda. Entonces, el Señor dijo que íbamos en su nombre a hacer muchas cosas. Pero fíjese, aquí hay una reacción cuando la misma iglesia romana se estancó, porque empezó a succionar la riqueza del mundo y se concentró esos recursos para ellos, en vez en ayuda del avance en el Evangelio. Interesante ver este dato histórico. Saben, al leer estos pasajes igual vemos que porque de hecho creo que no era el único que estaba ahí. Sin duda no lo dice, pero lo más probable es que haya ido más gente ahí, de diferentes situaciones. Pero como el Señor, ¿cierto?, puso ahí su voluntad y cómo mostró el poder de él, ¿cierto? Ahora yo los quiero llevar a Santiago, ya para dar, más o menos ir terminando, quiero leer unos pasajes bien conocidos, como todos estos 2 viernes que hemos estado conversando de este tema. En Santiago 2, voy a leer, ¿ya? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sin duda es un pasaje bien conocido, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? Que te vaya bien, hermano, bendiciones, hermano, y a veces tenemos los recursos, o quizás no andamos trayendo quizás dinero o otra cosa, pero esto nos llama a actuar, una fe en acción. Eso nos está mostrando. Hermano Luis, bueno, como ayer estuvimos estudiando con las mujeres nosotros del Sermón del Monte sobre los tesoros del cielo. Entonces estas cosas de la fe y de las obras,
obviamente son tesoros que tenemos que hacer para el cielo, porque eso van a ser permanentes, no son incorruptibles. Entonces tenemos que trabajar la fe con obras, porque son cosas que nadie las va a quitar y que nos va a ser ganancia para el cielo. Así que esos son tesoros del cielo, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, dice el Señor. Eso. ¿Alguien más para ir terminando la clase? Feley, hermana Gloria, Feley. En realidad estos pasajes están claritos, son pocos versículos y hablan profundo. Yo creo, hermano Luis, que estas cosas van de la mano en complemento, que nacen, no tiene que ser que a uno se vea obligado a hacer cosas, sino que van de la mano, son, como le dijera yo, son innatos prácticamente cuando la persona se convierte al Señor, los lleva consigo. Y el obrar bien, digamos, no es una carga o un peso, sino que nace, digamos, de forma innata, ¿cierto? De ir en ese sentido, de ver la necesidad de los demás y no solamente lo de uno. Y era como el Señor lo hacía. El Señor no demoraba en ir en ayuda por los demás, los necesitados, por el que estaba afligido. Los que se ponían a todo esto eran los fariseos, ¿cierto? Porque era sábado y todas esas cosas. En ningún caso nos mandó a lo contrario. Y yo diría que esto no se ve uno obligado a hacer las cosas, sino que como que le nacen. Todo esto va de la mano con el nuevo hombre, digamos. El viejo hombre yo creo que era marrete, ¿cierto? Egoísta, quería llenar sus graneros propios, ¿cierto? Como le ocurría al hombre, ¿cierto? Que quería llenar sus graneros nomás. Pero el cambio lo hace el Señor. O sea, si alguna cosa damos, como decía el pastor, siempre dice el ejemplo del vaso de agua, en el nombre de Jesús, ¿cierto? El que lo está dando. Y no, uno no lo ve como que si lo da, está haciendo algo o está ganando un mérito, sino que se siente sí una satisfacción de que ayudó a alguien y es como una bendición, es un gozo, una alegría. Eso yo creo que yo creo que la mayoría de los que hemos podido experimentar esto, de que el Señor nos ha movido, porque ni siquiera es de uno el que nos movamos, digo yo, ni siquiera nada, no es fuerza de uno, no es humana, nada, sino que es del Señor, cuando pone ese corazón generoso que puede ayudar a los demás o le duele el corazón, siente algo en su corazón, en el pecho, uno, ¿cierto? Hasta la aprieta cuando ve que hay alguien que está necesitado y uno dice, si yo estuviera en lo mismo, la verdad es que sí sería muy, muy difícil. Pero eso yo creo que todo lo da el Señor, por cierto, va como de a poco, y un paso. Y yo creo que de alguna manera lo tenemos como congregación, iglesia, en este fondo el Señor nos ha demostrado y nos ha entregado todo lo necesario para que nosotros podamos ir en ayuda de aquello, ¿cierto? Y yo creo que podemos hacer un innumerable ejemplo cuando se le encendió la casa a alguien, sea conocido, no sea conocido, sea vecino, no sea vecino, sabe que el Señor siempre dispone las cosas en un 2x3 de ir a ayudar a los hermanos, de las personas, digamos. Y eso, como digo, lo hace el Señor, porque no es que uno tenga algo bueno en su interior y que lo motive, sino que solamente el Señor, digo yo. Y eso creo que le ha ocurrido a cada hermano, porque antes a lo mejor no pensábamos así, pues. Ni siquiera eso nos ocurría, o no nos preocupábamos, sino que nos preocupábamos de nosotros nomás, que estuviéramos bien. Pero hoy día yo creo que no, pues, como iglesia todo ha ido cambiando nuestra forma de ser, y el Señor nos ha bendecido tanto para ir en ayuda de los demás. Y eso el Señor lo ha demostrado. Imagínense que yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre el Señor llena nuestras despensas para poder nosotros también ayudar a los demás. Y eso lo hace el Señor. Así que eso nomás, pues, hermano. Gracias. Lo importante que, como dice el hermano Omar, que el hecho de que nosotros hayamos
que el Señor nos haya elegido, yo creo que ese es un motivo para hacer cosas, ayudar a los que más necesitamos. Y aún yo le puedo decir que a veces las personas que vemos que son los más rechazados por la sociedad, aún más debemos acercarnos a él. Yo creo que ustedes han visto en el centro a alguien, que yo lo conozco, que es uno peladito con barba, que anda corriendo, que anda con su ropa toda sucia. Sí, Ya. Se los cuento para que sepan. Ese chico se crió conmigo en el internado, con Fundación Mi Casa. La pregunta es por qué llegó ahí. ¿Me entienden? Y ese chico, por lo que he visto, bueno, ya está enfermo. Ese chico ya mentalmente ya está enfermo, realmente está enfermo. Y claro, nosotros conversamos a veces con los chicos de internado por esa situación, que él no se veía así en internado. Entonces, es una situación bien compleja. Otros chicos que estuvieron internados, conversamos, algunos, y no están ni ahí, no están ni ahí. Como que, porque él quiso, así dicen, tan frío que se ve, ¿me entiendes? Pero realmente es una pena, yo que lo conozco, da pena. Da pena ver a ese chico ahí en esa situación de calle. Yo creo que mucha gente no se acerca por la situación, como él anda, ¿cierto? Él anda de hondo, de hondo. Entonces, igual, y ahí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, de repente, tratar de hacer un esfuerzo más allá. Si la persona anda en una situación como esa, aquí es donde la fe tiene que actuar. Aún en esas situaciones, yo creo que los que viven harto esas situaciones son los misioneros. Yo creo que la hermana Jessica, yo creo que lo ha vivido y cuando le toque irse, le va a tocar vivir eso. Yo creo que todo cristiano tiene que enfrentarse a eso. sí, Y ahí es donde uno tiene que tener pachorra y entender de que la fe, o sea, la fe y la salvación que el Señor nos dio. Yo creo que si el Señor nos dio una fe tan grande, que tiene que motivarnos a hacer cosas. Tiene que, aún en estas situaciones difíciles que vemos nosotros. ¿Alguien más? Para ir terminando. Luchito, bueno, importante que quería también agregar de que es importante que acá Lucas, como médico, ¿cierto? Médico de profesión, hace una epicrisis, una epicrisis. Entonces, como un informe de que él coteja a través de certifica de que él se le ha firmado los tobillos, sigue hablando de lo físico. Entonces, ese detalle es importante ver que también hoy en día hay gente que de repente experimenta milagros o de repente también hay gente que manipula que mi mente milagro, pero con el objetivo de buscar adherentes, ¿me entiendes? Eso pasa en algunos grupos o círculos cristianos. Bueno, yo he visto milagros en la iglesia, he visto milagros, sanidad, así uno no puede decir, yo no he visto milagros, yo he visto milagros. He visto gente ser restaurada, es decir, y cuando hablo no solamente tiene que ver con el tema físico, porque a veces realmente nosotros enfocamos la sanidad física como tiene que ser lo físico. Yo he visto gente sana en todo su sentido, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, inclusive en el rostro se ve cuando hay una transformación y esas personas encuentran dignidad. ¿Ya? Entonces, yo como pastor, bueno, todos nosotros que ya llevamos un buen tiempo, hemos visto milagros, gente restaurada, matrimonio restaurado, y a veces gente rota, porque a veces nosotros enfatizamos o creemos que el milagro solamente tiene que ver con el aspecto físico, pero también hay gente que lleva tremendos traumas. Yo mismo, si le contaba mi testimonio, yo gozaba, bueno, no gozaba, sino que tenía una baja autoestima. Y yo tuve que hacer un trato conmigo, por ejemplo. Y gracias al Señor, Dios obró en sanidad en mi ser interior.
en mi ser interior, y eso hoy día yo puedo decir, alabado sea su nombre, porque yo vivía con este asunto de querer morirme nomás, pero Dios tuvo que hacer un trato conmigo en mi juventud, entre los 15, 16, 17 años, vi una crisis fuerte, entonces no quería nada con Dios, la pasé mal, pero a Dios tuve que hacer un trato conmigo. Tuve 3 días allí consagrando mi vida al Señor y allí Dios obró poderosamente. Me dediqué allí en el campo a estar orando por varios días en una búsqueda así, Señor, aquí tú tienes que hacer algo. Y el Señor hizo. Entonces yo puedo decir, el Señor sanó mi autoestima. Sanó mi autoestima. Entonces, eso hoy día miro para atrás, fue un momento muy crudo para mí y gracias Señor, uno puede testificar eso. ¿Y qué pasa? Lo otro aquí, fíjese, él da, y a veces, bueno, voy a esta idea, que nosotros hoy día para poder también decir que fue un milagro, también podemos certificarlo, que un médico dé un diagnóstico. Pero a veces hay gente que no quiere esto, dice, no, está poniendo en duda. Pero para la gente que no cree, es mostrar evidencia. ¿Ya? Cristo resucitó de entre los muertos, la evidencia está. No está, la tumba está vacía, por ejemplo. Entonces, la evidencia. Entonces, es importante que hoy día, frente a la gente que no cree, obviamente nosotros, quienes somos de fe, no necesitamos evidencia, pero sí es bueno cotejarlo. Es bueno cotejarlo. Así con la epicrisis del doctor Lucas. ¿Alguien más antes de terminar? Bien, oremos. No está bien. Se nos fue la Daniela Godoy, pero no, antes que se fuera, no alcancé yo. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Yo no sé si Gloria se acuerda. Nos invitaron a nosotros a visitar un asilo de ancianos ahí en Santa Rosa. Pero poco íbamos. Me acuerdo que yo fui en unas 6 oportunidades más o menos con la hermana Neri. La hermana Neri Gloria nos acompañaba. Y la verdad es que eran viejitos que estaban solos, abandonados, y el lugar era bien desolador. Y yo no sé, bueno, mientras cuando iba, pero después ya no nos permitieron ir más. Y de primera les costó mucho que nos abrieran las puertas igual porque pensaban que la gente iba a grabar cosas, como que tenían esa desconfianza. Después se nos permitió ir unas 5 o 6 veces, hicimos culto, y con los jóvenes, que iba la Daniela, Cristian, no me acuerdo quién más me acompañó esa vez, pero después ya no nos dejaron ir más. ¿Sí? Pero veía la gente ya la necesidad que había, eran varios, por lo menos habían 15 abuelitos, y habían unos que ya no estaban incluso dementes, ya no se acordaban de nada, tenían Alzheimer, y algunos otros que se acordaban de algunos coritos que uno cantaba. Pero ahí ve uno también como la necesidad cuando van siendo abandonados los abuelitos de esa edad ya avanzada, la gente se descuida, digamos, los desprotege. Pero también cuesta mucho entrar como iglesia a esos lugares porque hay mucho reclamo, mucha desconfianza. Pero tuvimos esa experiencia, por lo menos, de estar ahí y con algunos jóvenes que en ese tiempo estaba Cristian. Y fue otra realidad, pues, digamos, era otra cosa. Uno no había visto eso. Y habían abuelitos que eran alcohólicos y tanta cosa. Ajá. Y eso, yo no sé, bueno, las iglesias también no sé, a veces no se ocupan mucho de eso. ¿Mm? Pero yo repito que después nosotros no nos dejaron entrar más, y de primera, cuando fuimos la primera vez, igual, no, ¿y por qué, para qué, de dónde éramos y todas esas cosas? Y ahí lo explicamos, pero igual cuesta y a llegar a esos lugares. ¿Mm? Pero sí, como digo yo, esa experiencia la vivimos y con mucha necesidad en esos asilos así, que son, incluso no tienen personalidad jurídica, o son de estos, no sé cómo le llaman, un nombre medio extraño, que no están, digamos, bien conformados, digamos, de acuerdo a la legalidad.
Ah, sí, po. camuflados. Como clandestino. Eh, Hermano, siguiendo la idea con Mano Mar, sí, pues, exactamente. Hay iglesias, por ejemplo, la primera iglesia de Temuco tiene un ministerio de calle, y ese ministerio de calle lo trabajan fusionado con la iglesia de Dinamarca. Y ahí está nuestro hermano Guillermo Navarrete. Nosotros llegamos a ese hogar también por eso, pues ahí con la Labranza, Junto al Carmen, ahí fuimos, hermano Omar, fuimos con el objetivo de mostrar a los jóvenes que hay otra realidad. Entonces, mucha gente cuando no está capacitada va a invadir ese lugar. Es lo que muchas veces nosotros como misioneros o como iglesia queremos invadir la privacidad de la gente. Entonces la gente obviamente se va a incomodar. Entonces lo que uno debe hacer es encarnarse en la problemática y ayudar. ¿Cómo ayudar? Porque hay gente que iba al tiro, aplicaban esta de denunciar, ¿cómo puede ser? Pero no, pues tú ibas a colaborar ahí, nada más, pues es responsabilidad de ellos. Entonces, mejor si iba a caer en eso, por eso ellos empezaron a tener cierta resistencia, porque iba mucha gente que tenían el conocimiento de las leyes y todo eso, ¿cómo puede ser? Es como que ya metiéndose en otro terreno. Y por eso esas personas usaron ya no cerraron las puertas. Íbamos también al hogar de rebozo para las casas igual. Entonces, el hermano Guillermo ha hecho un lindo trabajo ahí en cuanto a visitar a los viejitos, a la gente de la calle. Hay gente que Dios los capacita en ciertas áreas. Yo creo que nosotros debemos sumarnos en ese sentido, decir, Dios que levante, decir, a lo mejor yo no voy a ir, pero yo debo estar orando. Y si de repente yo puedo dar ¿cómo dice? De involucrarme, a lo mejor orar, pero a lo mejor yo igual puedo dar, ¿me entiendes? Pero hay gente que tiene ese llamado. Otra gente que trabajan netamente con el tema de la cárcel. Por ejemplo, yo he ido al tema de la cárcel. En la cárcel es heavy, po. No cualquiera decir, voy a predicarle a los... hay que tener, pero hay gente y gente, pues, entonces es importante, la gente tiene distintos llamados, es tan dinámico esto, hermano, que nosotros debemos decir que la iglesia está, pero faltan obreros también. Y como nosotros también abrir ese espectro para que otros más, a lo mejor hay gente que hoy día dice, pero en mi iglesia no tengo espacio, pero en el reino hay espacio, hay distintos espacios, es decir, el Señor nos capacite para abrir espacio para que esa gente encuentre su llamado, porque las vocaciones ministeriales son muchas, ya otro pastorado, misionero, trabajar en orfanato, en distintas maneras, hogares de menores, con la niñez, con el adulto mayor, en todo no vamos a estar. La iglesia, a través de sus miembros, con sus dones que dio allí, estamos llamados para cumplir a cabalidad la misión que el Señor nos ha entregado. Entonces, por eso con esos ministerios, Señor, sigue fortaleciendo nuestro ministerio de la calle. Amén. O esos ministerios que están trabajando con el orfanato, amén. Señor, sigue respondiendo. Y ahí cuando yo tenga la oportunidad de dar, de apoyar, también yo puedo hacerlo. Entonces, no sentirnos que la iglesia no hace nada, pero también que somos diversos. Entonces, ustedes están involucrados en la obra del Señor. Estamos involucrados, pero a lo mejor en otro frente. Pero hay otra gente que está trabajando en esa área. Así que, ¿por qué yo digo esto? Porque uno cuando empieza a relacionarse con otros ministerios, con otras iglesias, vemos que otras iglesias lo están haciendo. Por ejemplo, yo un día dije, igual me dio pena dije, cuando la Claudia acá, nuestra hermana Claudia Cabarca, tiene ella una fundación acá, ella por años trabajando con los inmigrantes. Ella se mueve gente, moveriza, pero la capacidad de mover gente, yo la admiro. ¿Y qué pasa? Yo decía, hoy mi iglesia debía estar acá, pero el Señor me colocó, dijo, no, pues pero si el reino es tan dinámico, que ella habló con la iglesia de Amanecer, desde el pastor hacia abajo, todos los días con los jóvenes, trabajando en la olla común. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, nosotros, a lo mejor como iglesia, estamos en otro frente, pero ella usó esa iglesia porque estaba en ese lugar estratégico. Entonces, son cosas del reino. Entonces, en ese sentido, cuando lo veo con la medida del reino, tú descansas y colaboras. Y cuando puedes colaborar, amén. Entonces, a mí me permitió cuando Manacabro me invitó, pastor, necesito que me ayude a repartir los almuerzos. Yo me sentí grato y ahí el Señor me aclaró, me dice, tú tienes que usar tu auto para repartir los autos, pero difícil que haga el audio común.
pero trabajé para que esas comidas llegaran a los puntos a la familia. Entonces, de distinta manera podemos ayudar, hermano. Entonces, yo te animo a que no nos sintamos frustrados, y hay campo, como el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, es tan dinámico esto, hermano. Entonces, gracias, hermano Luchito, por tu exposición hoy día. Muy bueno. Como dijo la hermana Jessica, hay que tener el llamado. Si no tiene llamado para tal lugar, no sirve. Así de sencillo. Yo igual me permitió estar en ese ministerio un tiempo. Y fue muy lindo también. Crecí mucho igual. Creo que eso. Bueno, ya tenía un poquito ya había pasado por esas situaciones, entonces ya a uno se le hace un poquito entre comillas más fácil. Cuando uno pasa por esas situaciones, lo entiende. Es importante entender las situaciones que están viviendo. Pero gracias a Dios, sí, es muy buen ministerio, y como dice el pastor, hay que orar y buscar la ayuda de ayudarse. Bien, oremos y después le entrego a la hermana Jessica el lugar para que termine. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Oramos, Señor, para que tú seas sensibilizando nuestro corazón, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a lo que hemos aprendido hoy y que podamos llevarlo a la vida diaria. Creemos, Señor, que hay mucha necesidad, y nosotros como hijos del Señor, como hijo tuyo, no podemos estar ajenos frente a esas situaciones que a diario podemos ver. Danos sabiduría, danos, Señor, inteligencia, y danos, Señor, por sobre todas las cosas, amor por aquellos que sufren. Permite, Señor, que esta palabra que hoy se ha entregado, y en especial todo este estudio que se ha estado haciendo durante estos meses, queremos pedirte que tú sigas hablando a nuestra vida. Sabemos que queda mucho todavía, pero te damos gracias porque creemos que tú estás trabajando en medio nuestro de diferentes formas. ¿Y cómo no darte gracias? Gracias a Dios, y que esté con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mano Luchito, disculpe, se me fue una idea antes, hoy pero lo tiene Póngala. aquí, pero después se me disculpa. Es que sanidad, salud y salvación en el Nuevo Testamento es sinónimo, eso iba a decir, que se complementan. No es que tú un día tienes salvación y otro día sanidad, sino que esto es tan dinámico que simultáneamente Dios viene a redimir a todo el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Eso iba a decir. Gracias. Pero lo tenía aquí, pero... Ya, iba a compartir con ustedes el video de La Puerta a la Hermosa para que lo veamos. Estamos en uno de los lados del templo, y estos tres arcos que se ven aquí son los arcos que se le conoce como la Puerta de la Hermosa, y es importante esto porque justo en este lugar estaba un hombre que no podía caminar y que lo traían sus familiares aquí para estar todos los días en el templo pidiendo dinero, ¿no? Y un día venía Pedro y Juan y le dieron algo que sí tenían. No tenían plata, no tenían oro, pero le dijeron: pero en el nombre de Cristo Jesús, a ti te digo. Y este hombre se levantó y entró en el templo. Nuestra puerta daba directamente al templo, de la puerta que se usaba de entrada principal, ¿no? Y no solamente eso, sino que entró cantando, bailando, alabando a Dios, que no solamente fue restaurado físicamente, sino espiritualmente, para poder entrar y adorar a Dios. No podía entrar, estaba a la puerta, no podía tener una relación con Dios, pero a través de ese milagro Dios le restauró por completo. Estamos en la Puerta de la Hermosa, en el templo en Jerusalén.
Qué hermoso, Pastora Jessica. Pastora Jessica, y ahora eso está cerrado, está sellado. Eso era lo que les quería contar, que ustedes saben que hay varias de las puertas que están selladas porque ustedes saben que, bueno, Israel y Jerusalén han sido invadidas durante los siglos por varios, por los persas y así, por distintas ocupaciones, y resulta de que las tapiaron porque ustedes saben que en Apocalipsis habla de que cuando Cristo regrese, Él va a entrar por estas puertas. Entonces, la creencia es que si ellos tapiaban estas puertas, no iba a poder entrar el Mesías. O sea, bueno, es lo que sucede al día de hoy, pero ustedes saben de que esta entrada triunfal es más que una entrada física por una puerta física. Por eso que están tapiadas. Y hay algunas que sí están abiertas y que sí están funcionales, que incluso hay una de las puertas que incluso entran vehículos por esa puerta, que es, ¿cómo se llama? A ver, tiene un nombre. Yo las tengo aquí. Yo las tengo aquí. Lo que pasa es que yo siempre estoy recopilando información sobre Israel, pero más que nada la puerta de Jafo. La puerta de Jafo, esa puerta sí está abierta, y en esa puerta incluso la tuvieron que agrandar porque en su tiempo hubo un rey que quiso entrar por esa puerta y quedó atascado con su carro en la puerta de Jafo. Entonces él mandó a ampliar esa puerta para poder ingresar con carro y con todo. Bueno, ahí se va cumpliendo igual hartas cosas que dicen, que también hablan las escrituras, ¿cierto? Pero ese es el motivo, que hay puertas que están selladas, pero que todavía al día de hoy están allí, están estas puertas de las que habla la escritura, están allí en Jerusalén, y en parte de lo que era también parte de lo que es el muro de los lamentos, parte de lo que es el templo, porque ustedes saben que donde estaba el templo originalmente, sobre el templo está la explanada, y ahora está la cúpula dorada, que es una mezquita musulmana. Es que hay cosas tan contradictorias que realmente, bueno, de una u otra manera es como que no se quisieran hacer cosas para que las escrituras no se cumplan, pero es como cosas físicas, es como lo mismo que conversábamos al principio. ¿Se recuerdan cuando vimos los primeros capítulos del libro de Hechos, cuando hablábamos del reino de Dios, donde el pueblo de Israel pensaba de que el reino era algo político, algo que tenía que ver con geografía, con límites fronterizos, pero el reino de Dios es algo mucho más grande y neta y espiritual también, que abarca no lo que pasa es que el hombre humanamente trata de hacer cosas físicas. Por ejemplo, tapar una puerta para que Jesús no vuelva y no entre por esa puerta. Pero están equivocados porque de hecho Él tiene poder para eso y para mucho más. Exactamente. Ignoran el poder de Dios. Exacto. Así que bueno, queridos hermanos, vamos a ir terminando con nuestra Academia Bíblica del día de hoy. Gracias, hermano Luis.
muy bonita esta palabra, y también al mismo tiempo, yo creo que para todos, en su momento como que igual nos juega, para mí es como contradictorio en realidad, porque este tema de la palabra nos dice que si te pide tu capa, dásela, si te pide, dale, así es como que nunca nos debemos negar, y de hecho la palabra dice que nunca dejemos de hacer el bien, en tanto nos es posible, nunca nos neguemos. Entonces es como medio contradictorio, sobre todo cuando uno ve gente que sabe directamente si le está pidiendo plata para droga o para alcohol, entonces es como contradictorio. Pero lo que sí es que también es contradictorio, es que en estos tiempos también la gente está tan mala, queridos hermanos, que si uno no les da una moneda, aunque sean 500 pesos, también uno se arriesga a que esta persona después venga y trate de entrar a robar a su casa, ¿se entiende? O sea, igual hay como una cosa que es contradictoria, y no es que nosotros tengamos temor, pero ¿saben qué? Yo he aprendido algo. Hay que, sobre todas las cosas, ser sabio, ser prudentes, y a veces dar, aunque sea 100 pesos, nos va a quitar un tremendo mal rato encima. Entonces, independientemente de que nosotros sepamos para qué para qué quiere la persona ese dinero. Me acordé también del pastor Jorge Parada, que él siempre conversaba de que él estaba en continuo contacto con chicos que son alcohólicos o drogadictos, y siempre le pedían plata, pero él siempre les daba plata, aunque fuera una moneda de 100 pesos, de 500 pesos, pero siempre que tenía la oportunidad, les hablaba de Cristo, y eran amigos de él. Tenía hartos amigos en situación de calle, hartos chicos que eran alcohólicos, y ¿saben qué? Que realmente lo estimaban y lo valoraban como pastor, lo veían como pastor. Entonces yo me pongo en el otro lado, y si el pastor hubiera dicho, no te voy a dar porque tú te la vayas a fumar, te la vayas a tomar, no. Él decía que siempre les daba, pero al mismo tiempo tenía este lazo de confianza y de amistad con ellos. Que ¿no es acaso finalmente ese el objetivo final que nosotros tenemos como para sembrar el evangelio o el amor de Dios? Porque finalmente somos hijos de Dios. Entonces, al final, ¿de qué nos estamos haciendo? ¿De un amigo o de un enemigo? ¿Estamos siendo jueces o estamos poniendo la balanza lo que más pesa? Y lo que más pesa es la salvación de su alma. Entonces, por eso que estos son temas tan de pronto contradictorios, porque a veces uno trata la verdad es que de ser lo más sabio posible igual en este tema. Y también iba a conversar de que está el otro extremo, que yo este versículo se me vino a la cabeza hace 2 semanas atrás, que falleció el esposo de una amiga. Ella, él, y él, y yo me sentí como tan impotente porque ellos tienen buena situación, y yo sentí que ellos pasó como aquí, por ejemplo, en el caso de este cojo, era un hombre que era un mendigo, pero también pasa con la gente que tiene recursos y que tiene todos los medios, a lo mejor humanamente, para echar mano a doctores, a las mejores clínicas, tienen amigos influyentes, políticos, y todo eso lo tenía. Pero ¿sabe qué? Yo me sentí incluso como un poco molesta y dolida, porque ellos subían videos
de saludos que les daban a él y dándole ánimo, gente que a lo mejor tenía un nivel o una autoridad socioeconómica o que yo encontré que valoraron lo que no tenían que valorar, porque yo les ofrecí ir a orar por él, ir a ungirlo. Él estaba desahuciado, tenía un cáncer terminal y de hecho falleció ahora en mayo. Duró menos de un mes desde que le diagnosticaron el cáncer gástrico. Y lo que yo más lamentaba es que simplemente no quisieron, a lo mejor el Señor, no sé si lo iba a sanar. Eso era, Dios es soberano. A lo mejor Dios lo podría haber sanado y le podría haber dado salvación, las dos cosas. De eso estoy segura. Pero lo que sí me preocupa más que su sanidad era la salvación de su alma. Y ellos no quisieron, lo desecharon. Porque para ellos era más importante el reconocimiento y las palabras de un político o alguien que le daba ánimo por un mensaje, por un video. Para ellos fue más valorable eso y finalmente, bueno, lamentablemente el desenlace fue súper rápido. Entonces uno ve los dos extremos, hermano. Por lo menos aquí, esta parte donde dice, mírame, mírame. El Señor constantemente nos está diciendo, mírame, mírame. Y fue lo que en este caso sentí yo con ellos, que el Señor les dijo, mírame, mírame. Pero ellos no lo quisieron mirar. Y pusieron sus ojos sobre cualquier otra cosa o sobre le dieron más valor a cualquier otra persona. Y yo, ¿saben qué? Y lo primero que pensé, yo dije, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Lo único que yo tenía para ayudarla era esta ayuda espiritual, pero la desecharon. Y eso nos va a ocurrir también, pues, hermano. Va a haber gente que va a rechazar la ayuda espiritual, pero lo que sí nosotros no podemos bajar los brazos y no podemos decir, no, entonces no lo voy a seguir haciendo. No, al contrario, al contrario. Nosotros siempre tenemos que estar con la disposición de salvar, de que un alma se pueda salvar para Cristo. Eso, hermanos, que el Señor nos bendiga. Pastora, en todo caso, no la rechazaron a usted, pues rechazaron al Señor. Entonces el trabajo uno tiene que hacerlo igual, seguirlo haciendo. Exacto. Sí. Sí. Finalmente es así. Y además que la palabra de Dios finalmente, independiente de lo que a veces uno se agota, hay gente que la agota, que uno siente que está echando amor en un saco roto, como que cae, pasa de largo, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? No nos cansemos de hacer el bien. Así dice la palabra. Sin mirar a quién, dice el dicho. Y sin mirar a quién, y además que nosotros tenemos que mirar que lo hacemos para nuestro Padre Celestial. Nosotros lo hacemos para Él, para nadie más. Ni para que nosotros seamos alabados, ni para que la persona a lo mejor tenga una mejor situación económica. No, nosotros todo lo que hacemos, hacerlo como si fuera para el Señor. Entonces, bueno, finalmente si cambiamos como nuestras perspectivas, también la obra y finalmente el que obra en los corazones es el Espíritu Santo, pues, hermano. Nosotros a veces le subestimamos igual, pues, como que nosotros nos cansamos rápido, pero no nos tenemos que cansar, ni agotar de hacer el bien, ni de estar sembrando. Amén, amén. Vamos a orar para irnos despidiendo. Pastor, ¿quiere orar? Voy a decir a la Sandrita que ore porque la veo que está escondida allá atrás y ya la Sandrita ya te pillé, Sandrita, ahora nomás.
Para despedirnos. Ay, que cocinando. No importa, no se siente el olor a sopa acá. Ya está. El otro día que viste en la moya, sí. No, yo no. Ya, Ya. Ahora nomás, Sandrita. No se atreve. ya, ya. Ya. Y es para despedirnos. Eh, no. Eh, gracias a Dios por el... Bueno, yo no estuve, estaba súper ocupada, pero igual, gracias a Dios por todo, por la visita que tuvimos con su sobrino del Río hoy día, fue una linda sorpresa para el Río igual. Gracias a Dios por todo, por lo que lo ha cuidado, por cada hermano de la iglesia, de hermanos mayores y por el país. Te doy gracias por todo, Señor, y amén. 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 Gracias, Sandrita. Así que tuvieron visita. ¿Está de cumpleaños, Luchito? No, no. Que vinieron unos sobrinos de la labranza.